Buenas tardes a todos. Hoy tenemos nuevamente la presencia del licenciado Ariel de Cándido. Una alegría que estés, Ariel, acá. Este, como les decía a los chicos recién, ver esa diapositiva, ya sabemos que va a ser una clase intensa. Así que bueno, a prestar atención todos. La clase es tuya, Ariel. Yo quedo acá coordinando cualquier cosa. Les mando un abrazo. Bueno, bárbaro, Adriana, muchas gracias. Y bueno, como dije desde la primer clase que estuvimos, que bueno, para mí es un honor poder compartir este tema. Es un tema que me gusta mucho y aparte de ser un tema que me gusta mucho, lo llevo a diario en la mayoría de mis atletas y que la verdad me da muchas satisfacciones. Pero bueno, como también dije desde un principio, es lo bueno de poder contar con todas las herramientas posibles y después cada uno de acuerdo a su realidad, a su contexto, a lo que mejor le sirva, lo usará o no, o usará otro sistema. Pero bueno, lo bueno es tener muchas herramientas para uno poder resolver más problemas que se nos presentan a diario en el entrenamiento. Bueno, lo que vamos a ver hoy es mostrarles cómo yo llevo a cabo la distribución de las repeticiones eh, en una planificación en lo que es un microciclo semanal, es decir, la distribución de las repeticiones mensuales y semanales. Hoy les traje dos ejemplos de los que son categorías 2 y 3 y categoría 1 y candidato a maestro del deporte, también si nos da el tiempo para hacerlo. Les mostraba acá la distribución del volumen en los ejercicios en un periodo preparatorio de categoría 2 y 3, qué porcentaje va destinado a cada ejercicio, el 10% para el arranque clásico y el arranque auxiliar, es decir, el 20% del volumen total destinado al arranque, el 7,5 y el 9,5% para la cargada clásica y la cargada auxiliares, 7,5 y 3,5 del segundo tiempo y segundo tiempo clásico, sentadilla por detrás y por delante el 27%, el 15% a otros tipos de sentadillas, donde entra la sentadilla de arranque, tijeras, subidas al banco. En esta calificación de atletas, en lo que es la rama soviética de Robert Rodman, que es la que estamos tratando, no incluye los tirones. Creo que lo habíamos hablado en la primera clase. El autor en esta etapa, como con el tirón, lo que busca es trabajar la técnica de los periodos y las fases y la fuerza-velocidad, que con los ejercicios parados o de potencia, él trabaja esa cualidad. Entonces no incluye los tirones en este normativo. Y después el 10% a los que son los press y otros ejercicios auxiliares, lo que da un promedio de 1250 repeticiones mensuales. Acá, bueno, lo que es como un repaso de... Bueno, a ver esto, no sé por qué aparece esto acá. Lo sacamos. Eh, de lo que es la distribución anual de las repeticiones, 1100, 1300 de periodo preparatorio los dos primeros meses, 900 de un periodo competitivo, 1250 preparatorio y 900 el competitivo en el quinto mes, 1500 eh, y 750 del competitivo, ya estamos entrando al segundo trimestre, y después 1250, 900, 1250, 900 y el descanso activo del periodo transitorio. El promedio de repeticiones para este autor es de 1250 repeticiones. Bueno, esto lo habíamos visto, entonces nos vamos a ir al ejemplo. Eh, También para repasar antes de entrar en la parte de planificación, recordamos que el autor recomienda
Días de entrenamiento, 16 más menos 2 están en periodo preparatorio y 14 más menos 2 en competitivo. Sesiones de entrenamiento, 16 más menos 2 para preparatorio y 14 más menos 2 en competitivo. Lo que quiere decir que en este nivel no existe lo que es la doble sesión. Frecuencia semanal como máximo 4 veces y una intensidad media relativa del 65 al 70% en el preparatorio y del 65 al 72% en el competitivo. Es decir, al subir la intensidad media relativa, aumentan los intentos arriba del 90%. Bien. Eh, ya está. Esto no me acuerdo si lo habíamos visto en la primera clase, pero también a modo de repaso, el autor recomienda que luego del primer ciclo de entrenamiento, el periodo transitorio dura 5 días, luego del segundo ciclo, 7 días de duración, del tercer y cuarto ciclo entre 10 y 14 días, y luego de la última competencia de la temporada, 30 días de duración. Comúnmente lo que recomienda también el autor y que yo utilizo cuando es el periodo transitorio, muchos ejercicios especiales, no sentadillas, no tirones y bastantes ejercicios adicionales para producir toda una recuperación tanto a nivel muscular, a nivel articular y a nivel eh, psicológico. Así que bueno, esto es lo que también se recomienda después de cada ciclo de entrenamiento. Bien, como les decía, eh, bien, y antes de meternos, les quería compartir también parámetros de preparación física, eh, por ejemplo, acá para el envión, que para el 100% de envión que yo tengo, eh, voy viendo si hay alguna pregunta. Perdón. ¿Entrenar a alguien? Sí, acá estoy viendo en el chat que dice la idea de entrenar a alguien como algo... sí, me parece que esa es una buena idea. Yo he participado en una capacitación eh, que se hizo en el Chaco y una de las formas del examen es llevar un atleta, un chico, y haberle empezado a entrenar con metodología de enseñanza-aprendizaje. Así que eh, es buena idea de lo que pone acá el compañero. Y lo que me refiero a cada ciclo es, claro, a mesociclos, a cada macro exactamente, eh, de acuerdo a cómo yo divida el año. Ahora igual lo repasamos. Bueno, valores, parámetros de preparación física en el envión, fuerza estricta, estimativamente el 55%, fuerza con impulso entre el 77 y 78%, segundo tiempo de potencia el 87%, segundo tiempo clásico desde el rack entre el 103 y 110%. Obviamente que estos son todos valores que no quiere decir que uno a veces pueda llegar a producirlos, ¿no? Pero bueno, sería lo que uno diciendo, bueno, tengo todos los parámetros para poder hacer tal marca de envión, que bueno, no asegura nada que después el atleta lo haga. O también puede pasar que no tenga esos parámetros y el atleta igualmente pueda llegar a hacer ese envión que está planificado. La sentadilla frontal entre el 115 y el 118% del envión. La sentadilla por detrás, el 130%. Y la carga de potencia, el 80% y el arranque clásico, el 80%. Estimativamente, ¿no? No puede haber algunas diferencias. Bien.
Acá los resultados de la sentadilla en base al envión clásico también de la línea de Robert Rodman. Atletas de clase 3 entre el 125% en base al máximo envión. Yo, la verdad que con la mayoría de mis atletas trabajo la sentadilla en base al envión. Porque bueno, en los valores de preparación física que tienen, cuando estoy buscando hacer una marca o la marca que tienen, si por el momento no la logran, no es por una cuestión de nivel de fuerza. Entonces, a mí me ha pasado ver muchos atletas que capaz hacían muchos kilos en sentadilla y estaban muy desfasados en la parte técnica, es decir, por la fuerza que tenían, levantaban mucho menos, es decir, que no era por una cuestión de fuerza. Y lo que notaba en ese tipo de atletas que después tenían muchos problemas con el segundo tiempo, eh, que les traía después problemas con el tema del acortamiento y estiramiento para el segundo tiempo, y creo que comúnmente el problema era porque, bueno, al tener tan desfasado o tan elevada la fuerza, le perjudicaba la parte elástica para el segundo tiempo. Así que bueno, yo también lo que es la sentadilla, por lo menos con mis atletas, la manejo en base al envión. Los de clase 2, 126%, clase 1, 127%, candidato a maestro del deporte, 127,7%, maestro del deporte, 128,7% y Eh, puede ser hasta Esa gente 130%, y maestro del deporte a nivel internacional, el 133%. También cabe destacar que, bueno, los resultados de la sentadilla son aún más altos en los poseedores de récord mundiales. Pero bueno, son estimativamente, yo a veces me baso en esto y creo que es una forma también de cuidar a los atletas para protegerle las rodillas y cargas innecesarias que a veces tienen los atletas cuando abusan de la sentadilla. Bueno, acá me pregunta a veces mucha diferencia. Y si, a ver, si hay mucha diferencia, bueno, debe ser porque hay una cuestión técnica que lo tiene desfasado. No, lo que dice que más o menos, el arranque es el 80%, puede ser también un 78% de lo que es el envión clásico. Eso puede variar, pero bueno, sería para más o menos tener los niveles de preparación física. Y bueno, como dice acá también el compañero que dice los power, los parados, es decir, la cargada parado más o menos el 80% es lo que uno tendría que tener de cargada parado de lo que quiere hacer de envión. Por ejemplo, si yo quiero hacer 100 kilos de envión, mi cargada parado tendría que estar entre un 80 y 85% de ese envión. Pero bueno, les vuelvo a decir, yo he tenido atletas o he visto atletas que no tenían esos valores de preparación física y igualmente podían hacer esas marcas. La sentadilla, más o menos, relación entre las sentadillas y los ejercicios competitivos. La sentadilla está entre el 62 al 64% del arranque clásico, es decir, el 62-64% vendría a ser mi arranque clásico, es decir, que si yo quiero hacer tanto arranque, tengo que tener esa sentadilla de un 62-64%. Y entre el 80-84% estaría mi envión, es decir, que son valores que uno puede tener en cuenta para hacer los kilos que está planificando hacer para no estar desfasado tanto en la parte técnica como en la parte de fuerza. Pero bueno, yo teniendo 100 kilos de sentadilla, por ejemplo, es decir, tengo la fuerza como para hacer entre 80 y
5 envión y entre 60 y 65 de arranque. Si yo ya quiero subir esas marcas, obviamente mi sentadilla tiene que ir subiendo un poquito. Y acá valores de preparación física especial, Takao Dolesco, 2011. Bueno, acá están estas categorías, obviamente ya son categorías que no están más, pero bueno, está bastante actualizado. El arranque de potencia tiene que estar entre, como les decía recién, entre el 80-85% del arranque máximo. Fíjense que la variación que hay entre las categorías es mínima. La sentadilla de arranque entre el 105, 106 a 110%. También con algunos atletas se puede lograr sin problema y otros les cuesta un poco más. La carga de potencia, 85-88%. Pero bueno, yo creo, por lo menos por mi experiencia y los atletas que yo he visto y que he entrenado, el 85% es el peso ideal para decir, bueno, es en la cargada parado para el envión que estoy buscando hacer. Cargada clásico, entre el 102 y 101% de lo que es el envión. Por lo menos yo nunca trabajo la cargada clásica sola a más del 100% del envión. Cargada colgado entre el 95 y 96%. Hay atletas que lo pueden hacer sin problema. En mi caso, yo los ejercicios de diferentes posiciones los trabajo entre el 80 y el 90% de lo que es el clásico del envión o del arranque. Segundo tiempo desde el rack, entre el 102, 105%. Segundo tiempo de potencia, 93%. Y bueno, como decíamos antes, la sentadilla por delante entre el 115 y 118%. Eso también va a depender del atleta. Y la sentadilla por detrás entre el 129 y 130. Como decía el autor, que algunos atletas poseedores de récord mundial tienen un poquito más. Pero está dentro de los valores que hablábamos recién dentro del sistema. Y bueno, el press de banca, que me parece que no es un ejercicio relevante y que no tiene incidencia en la marca, en 55%, más para fortalecer y depende de la etapa, porque creo que no hay que abusar mucho de ese ejercicio porque puede traer problemas en la movilidad de los hombros. Bueno, ahora vamos al ejemplo de cómo eh, yo hago el sembrado con este nivel de atletas. Como decíamos recién, yo utilicé el ejemplo del promedio de 1250 repeticiones en atletas de categorías bajas 2 y 3, donde les mostraba al principio el porcentaje que va destinado a los ejercicios. Entonces me da que 125 repeticiones va distribuida para los arranques, para el clásico y para los especiales. En 94 repeticiones para la cargada clásico, 119 para la cargada especial, 94 para el segundo tiempo clásico, 44 para otro tipo de segundo tiempo. Acá los segundos tiempos especiales entran todo lo que es los segundos tiempos de potencia por delante, por detrás y también las fuerzas con impulso. Sentadilla, el 27%, 337 repeticiones. Todo esto son repeticiones mensuales, ¿no? 187 para otro tipo de sentadilla y el 10%, 125 repeticiones, que son para los press o los otros accesorios. Toda esta suma da un total de 1250 repeticiones. Después los coloco en esta columna y me da que tengo 250 repeticiones para arranque, como dijimos 125 y 125. Después sumo el total de las cargadas, me da 212, el total de los segundos tiempos 138,
sentadillas 337, otras sentadillas 188 y press y ejercicios auxiliares 125. Acá después se distribuye en las zonas de intensidad, más del 90, 80 y más, 70 y más y menos del 70. El ejemplo que yo les estoy tomando acá son ejemplos que están sacados del libro de Robert Roman, que si alguno los tiene o se lo han compartido acá, en el caso que no los tengan y lo quieran, les puedo pasar el PDF de Training Always Lifting. Y están los ejemplos de, por ejemplo, de acá de esta distribución, ya están las tablas hechas en el libro. Entonces, el 13% de las repeticiones va al 90 y más, el 37 al 80 y más, el 70, al 70 más 51 y menos de 70 149. Es decir, que ahí yo tengo las 250 repeticiones en arranque. Lo mismo para cargadas, 8 al 90% y más, 36 en la zona del 80 y más, 48 en la del 70 y más, y en menos del 70, 120, lo que me da el total de las 212. En segundo tiempo, en la zona del 90 y más me dan 5, 23 en la del 80, 32 en la de más del 70 y 78 en la del menos del 70. En sentadilla tenemos 45 en el 100% y más, porque bueno, acá en la distribución esta, como le decía recién, es en base al envión. Eso hay que tenerlo en claro, ¿no? Porque si no sería una locura esa cantidad de repeticiones si fuera con el 100% de la sentadilla. El autor lo que recomienda en la zona del 90 y más, el 25% de las repeticiones, en la zona del 80 y más y la del 70 y más, el 20% de las repeticiones, y el resto de las repeticiones es para la zona de menos 70. Eso es tal cual como está en el libro de Robert Roman, que explica el sistema. Obviamente que acá, ahora me fijo las preguntas que hay antes de seguir. Esta distribución, les vuelvo a decir, está el ejemplo de las tablas que están en el mismo libro. Pero bueno, yo también puedo elegir otra distribución y dentro de la IMR que yo elija, voy un poquito a la tabla de IMR. Perdón. Eh, Bueno, en clase 2-3, en un periodo preparatorio está entre un 65 y un 70%. Entonces yo voy a la tabla de IMR, en la del 70% de las tres variantes que hay, elijo una, la que más me guste, y puedo hacer la distribución que yo quiera en cada zona de intensidad. Les vuelvo a decir, en este ejemplo que estamos viendo acá, es el ejemplo que está tal cual en el libro de Robert Rodman, que es donde les estoy mostrando esto. Ahora voy ahí al... que hemos ido de ambos lados de empezar a transitar el camino de la paz para que esto pueda controlar. El libro se los comparto ahora terminado la clase. En verdad se lo mandaría a Adriana por WhatsApp, porque la verdad no sabría cómo compartírselos por acá, pero se lo mando a ella y ella se los pasa. Era el techo en otra. Sí, es verdad.
pero bueno, Román, bueno, en su método de zona o en su método de -10, no sé si él les habrá hablado de eso, es algo que, bueno, a él le funciona muy bien, pero bueno, él también tiene un contexto que creo que muy pocos tienen acá en el país. Entrena solamente mujeres. Ahora empezó a entrenar a un chico del sur hace muy poquito tiempo, a Benjamín Turner. Eh, pero bueno, a mí lo que me gusta de este sistema de Robert Roman es que uno, de acuerdo al nivel, puede cuidar el tema de la cantidad de intentos y de no pasarse en lo que es la zona del 90. Eso no quiere decir que si mi atleta está bien, lo haga hacer otro intento. Porque, por ejemplo, yo con Ramiro, que estamos a 5 semanas del Nacional, esta semana es la última semana del preparatorio de 2100 repeticiones. Y nosotros el viernes vamos a chequear y seguramente que si va bien puede meter un cuarto intento. Y estaría haciendo un intento más de capaz lo que me daba las repeticiones. Pero bueno, a mí lo que me gusta de esto es que me ordena, eh, que no hago series de más o serie de menos porque se me ocurre, pero eso no quita que yo no sea flexible y que capaz o tenga que hacer alguna que otra que más o hacer de menos. Yo también he probado con algunas atletas que tuve del -10 y depende también de ese envión o ese arranque que tengan. Ese -10 puede implicar el 90% o puede implicar mucho menos. Y a veces a mí lo que me pasó en atletas que todavía no tenían en chicas 100 kilos de envión, siempre el -10 respondía a menos del 90%. Y después era como que no respondían bien en la competencia. Pero bueno, mi contexto es muy diferente al de Román. Y Román hoy tiene la suerte de tener a la mayoría de sus, aparte de ser un gran entrenador, de tener a sus atletas concentradas, viven en unos departamentos que él armó. La verdad que tienen un muy buen lugar de entrenamiento, entonces le pueden sacar mucho más jugo a lo que él hace. Bueno, yo acá ya tengo toda la distribución de las repeticiones que tengo que hacer en el mes eh, en ejercicio y por zona de intensidad. Entonces lo que tengo que hacer es armar la tabla de la semana. Entonces lo que yo armé acá, es decir, vuelvo a dibujar la misma tabla. En este caso puse el ejemplo de la primera semana del 27%, que son 338 repeticiones. Y lo que hice fue, en arranque, que son al 90 y más, 13 repeticiones, 13 por 0,27 me da 4 repeticiones. Es decir, que esta semana yo al 90% o más tengo que hacer 4 repeticiones. En el caso de las repeticiones del 80 y más, que son 37, la multiplico por 0,27 y me da que al 80 y más voy a tener 10 repeticiones. 51, que son las del 70 y más, por 0,27 me da que son 14. Y 149 por 0,27 me da que son 40. En el mes tenía 250, 250 por 0,27 me da que esta semana son 68 repeticiones totales. Y estas repeticiones las que yo tengo que hacer en cada zona, en la 5, en la 4, en la 3 y en la de menos del 70. Lo mismo para envión, 212 por 0,27 me da 57, 8 por 0,27, 2, 36 por 0,27 me da 10, bueno, así sucesivamente, 13 y 32. Lo mismo con segundo tiempo, donde tengo dos repeticiones al 90 y más,
6 repeticiones al 80 y más, 9 al 70 y más, y 21 al menos del 70. Sentadillas son en total 45 en la zona del 100% y más, por 0,27 me da que son 12 repeticiones, 84 por 0,27 me da que son 23, 67 en la zona del 80, de más del 80 y más del 70, me quedan 18 en cada zona, y en la zona de menos del 70, que son 74, me quedan 20. 50 repeticiones para otra sentadilla y 34 repeticiones para press u otros ejercicios semanales. Es decir, yo acá ya tengo las repeticiones que voy a hacer esta semana. Lo que yo ahora después tengo que hacer son sembrarlas en el sembrado semanal que yo haga. Como les decía, en este normativo, las recomendaciones son de 4 sesiones semanales. Entonces, el lunes, por ejemplo, en este sembrado, ejercicios para arranque, arranque de potencia, arranque suspendido, sentadilla por detrás y press de banca. El miércoles cargada de soporte, cargada clara por detrás, tijeras, el ejercicio de piernas. El viernes arranque de soporte, arranque clásico, sentadillas y press sentado. Y el sábado, envión de potencia, envión clásico, sentadilla por delante y subidas al banco. Estos son los ejercicios que elegí yo para esta semana. Es decir, acá dentro de los ejercicios que recomienda el autor, pueden hacer el sembrado que cada uno disponga. Yo acá en este ejemplo era un preparatorio de principio de año y bueno, a veces en mis alumnos, los más nuevos, me funciona trabajarle un día un ejercicio y otro día otro y no en la misma sesión ejercicios de arranque y ejercicios de envión. Que lo hago, pero bueno, en este caso hice así. Lo que primero hago cuando empiezo a sembrar, siembro, empiezo por el arranque y empiezo por la zona del 90. Yo la zona del 90, que es la zona 5, es la zona para los ejercicios clásicos, tanto para el arranque clásico como para el envión clásico. Entonces estas 4 repeticiones yo las voy a poner donde el día que tengo arranque clásico, es decir que el viernes que yo tengo arranque clásico, ahí pongo las 4 de 1 al 90. Entonces, el caso, porque es el único día que yo trabajo en este sembrado del arranque clásico. Ahí yo ya puse las 4 repeticiones del 90%. Después tengo 10 repeticiones al 80 y más. Entonces pongo lo mínimo para trepar en el arranque, una al 85 y una al 80. Es decir, que después me quedan 8 repeticiones para ponerla en los arranques de diferentes posiciones, porque la zona óptima, me baso mucho en lo que es la tabla de Prilepin, la zona óptima de los ejercicios de diferentes posiciones es entre el 80 y el 90%, entonces llevo el resto de las repeticiones a esta zona. Entonces ya tenía 2 repeticiones puestas acá para trepar, una y una son 2, me quedan 8, entonces pongo 4 acá al 80 en el arranque de soporte y 4 al 80 en el arranque suspendido. Y ahí ya tengo distribuidas las 10 repeticiones del 80% y más. 2 acá, 4 acá y 4 acá son las 10. A ver, acá puede ser también que pueda ser una al 80 y 2 de una al 85. Yo, como era un preparatorio en las diferentes posiciones, lo trabajaba ahí al 80. Y después tengo que distribuir las del 70
y más, que en la tabla es la zona 3, la zona óptima para los ejercicios parados. Entonces pongo la mínima para trepar en el arranque, pongo 2 acá en el arranque clásico, pongo 2 acá en el arranque de soporte, son 4, y pongo 2 acá en el arranque suspendido, son 6. Son 14, me quedan 8 repeticiones y las vuelco en el ejercicio de la zona óptima, que es el ejercicio parado, el arranque de potencia. Las 8 repeticiones las pongo acá, el 70%, 4 series de 2. Y ahí ya tengo distribuidas las 14 repeticiones al 70%. Yo, como les decía recién, empiezo siempre por las repeticiones, las de intensidad más alta, y los distribuyo en los ejercicios de esa zona óptima. Porque yo todo lo tomo en base al arranque y al envión clásico, no es que tomo en el porcentaje del ejercicio. Eso también es recomendado en el libro de Robert Roman. Y después lo que hago, tengo 40 repeticiones en la zona del 70 y más, en la zona de menos del 70, que es digamos, para calentamiento, y me da que son 10 repeticiones por ejercicio. Divido 40, dividido 4, me da que son 10, entonces pongo al 50 2 de 3, al 60 2 de 2, en todos los ejercicios de arranque, y ahí repartí las 40 repeticiones en la zona del menos del 70. Y ahí ya tengo todas las repeticiones de arranque repartidas. Y los que le vuelvo a decir, acá en el arranque clásico, que son al 90, 40 de 1, también puede ser que el atleta ese día estaba bien y uno quiere ir un poquito más, puede ir. Pero bueno, todo va a depender de la etapa del año, a cuánto está uno de una competencia, si está cerca de una competencia fundamental, de carácter preparatorio. Así que bueno, eso va ahí ya a depender de lo artesanal de cada entrenador. Como yo le decía, yo por ejemplo, en este preparatorio que estoy haciendo con Ramiro de 2100 repeticiones, en todas las semanas, los ejercicios clásicos lo trabajé hasta el 90%, menos esta última semana que vamos a que es la de descarga, chequear, y ya la semana que viene arrancamos un periodo competitivo de 1500 repeticiones y ahí todos los viernes va a ser de chequeo, eh, los primeros tres viernes. No me acuerdo bien qué día nos cae la competencia, todavía no tenemos diagramado el calendario. Y la sentadilla en el caso de Ramiro, que no tiene problema de fuerza, es decir, él tiene hoy una fuerza que todavía no se refleja en la marca. La sentadilla la trabajó entre el 100 y el 105% del envión. Es decir, lo máximo que hizo de sentadilla fue 190 kilos, eh, cuando él tiene 180 kilos de envión. Y gracias a eso, por suerte, no tiene dolores, no tiene dolor de rodilla, puede entrenar sin problema. Y creo que en el caso como Ramiro y de muchos atletas que a veces no pueden comer de la mejor manera, no tienen acceso a tener todos los días un kinesiólogo o masajista o los mejores medios de recuperación, es una forma de mantenerlo bastante entero. Bueno, ahora ya distribuí el arranque, voy a distribuir primero las cargadas. Tengo 2 cargadas al 90% y más, es decir que esas cargadas yo la pongo una al 90% el día del envión clásico, que lo tengo el sábado, y la otra al 90% una el miércoles, que hago cargada clásico. Ahí ya
distribuí las 2 repeticiones del 90%. Después tengo 2 repeticiones de segundo tiempo al 90. Lo mismo, la pongo una el viernes con el envión y otra la pongo el día de segundo tiempo, que es el miércoles. Que acá yo puse esta división que podría haber sido también un envión clásico, pero bueno, comúnmente acá se lo trabajo en este preparatorio por separado. Voy a las repeticiones de las cargadas, de las que son del 80% y más. Hago lo mismo que en el arranque, pongo lo mínimo para trepar, una al 80 y una al 85. Hay atletas que depende el nivel y depende la marca que tengan, pueden saltar del 80 directamente al 90. En el caso con Ramiro yo lo podría llegar a hacer, pero siempre, como ya tiene un envión, digamos, medianamente alto, por la edad que tiene y la categoría de peso corporal, siempre pasamos por el 85. Entonces pongo lo mínimo acá, una al 80, una al 85, y en este caso lo mismo, una al 80 y una al 85 en la cargada clásico. Ya ahí ya tengo 4 repeticiones. Son 10 en total, me quedan 6. Voy a los ejercicios de diferentes posiciones. El único ejercicio que tengo de diferente posición es el cargada de soporte. Las 6 repeticiones que me quedaban restantes las ubico acá. Y ahí ya tengo distribuida las 10 repeticiones de la cargada en la zona del 80 y más. Al 80 y más. Creo que esto también lo hablamos la vez anterior. Por más que el autor recomienda ciertos porcentajes de distribución de los ejercicios, en el caso yo con Ramiro, que él tiene más dificultad en el arranque que en la cargada o en el envión, yo he modificado esos porcentajes. Le he dado en ciertos periodos más porcentaje al arranque y le he sacado un poco a la cargada. Eso también se puede hacer. Y últimamente, que venía teniendo dificultad con el segundo tiempo, le he sacado porcentaje a la cargada y se lo he agregado al segundo tiempo. Esa flexibilidad uno siempre la tiene que tener. Bueno, lo mismo acá, pongo lo mínimo y necesario para trepar, una más una al 80 y al 85. Me voy acá al segundo tiempo, que es el otro día que tengo, y pongo 2 y 2, y ya tengo las 6 repeticiones de segundo tiempo, distribuida en los ejercicios. Ahora voy a la zona del 70, en la cargada tengo 13 repeticiones. Voy a la mínima acá para trepar, pongo 2 al 70, lo mismo acá, pongo 2, y lo mismo acá, pongo 2. Son 6. Me quedan 7 repeticiones en la zona óptima del 70, que viene a ser para los ejercicios parados, y el día que tengo envión de potencia, pongo al 70 una serie de 3 y al 70 una serie de 2 dos veces. Entonces las 4 repeticiones restantes que tenía las tengo acá el sábado. Y ahí ya tengo las 13 repeticiones. Siempre pongo lo mínimo para trepar en los ejercicios que se trabajan con más intensidad y en las zonas óptimas, y después ya distribuyo en el ejercicio de esa zona óptima, que por ejemplo es acá la zona 3. En segundo tiempo, en la zona del 70 y más son 9. Pongo 2 acá en el clásico. Pongo 2 acá en el segundo tiempo. Me quedan 5. Pongo una serie de 2 y 2 series de 1 acá. Y ya tengo las 9 repeticiones. Es decir, 2, 4 y 5 acá. Están distribuidas las 9 repeticiones
al 70% en cada zona óptima. Y después para la zona del menos del 70, hago 32 dividido 4 ejercicios, pues tenemos 4 ejercicios, me da 8, 50% 4, 60% 4, puede ser 2 de 2, lo mismo acá, y ahí ya tengo dividida esas repeticiones. 54, acá en este caso 60, 2 por 2, el envío es lo mismo, 54, 60%, 2 y 2, y ya ahí están divididas estas repeticiones de calentamiento, que bueno, uno ahí acá puede ser, qué sé yo, 2 más 2 al 50% y 2 más 1 al 50%. Eso va a depender de cómo el atleta decida trepar de la mejor manera o cómo se sienta más cómodo. Yo trato siempre de no cambiar nada, que esté todo practicado y todo entrenado, es decir, que como calientan siempre o como trepan siempre, es la misma trepada que vamos a utilizar el día de la competencia. Y eh, ya saben prácticamente el tiro de salida que se va a tener siempre. Después, bueno, de acuerdo a la competencia, no tanto en el arranque, pero sí en el envión, puede ser que haya que ir a hacer un tiro que nunca se hizo o lo que se necesite hacer para ganar o para clasificar. Eso lo explicaba muy bien Konstantin Darov cuando estuvo acá en Argentina, que él decía, el envión en competencia no se planifica, se hace lo que se necesite hacer. Por más que uno tiene entrenado cierta marca, el día que tiene que competir para hacer una marca, tiene que ir a hacer. Y bueno, yo la verdad lo vivencié en carne propia cuando nosotros el año pasado fuimos al clasificatorio para el Mundial de León en España. El clasificatorio se hizo en Corrientes y disputaban la plaza Ramiro Olivera, Tobías Ruiz Díaz y Domingo Mesa. Y Domingo Mesa, la verdad que venía muy bien, estaba arriba en el ranking que Ramiro y que Tobías, y aparte hizo un torneazo porque hizo los 6 intentos y el último intento de envión de Domingo Mesa, creo que fue algo de 136 o 137 en la categoría 61, y lo que nos obligó a nosotros tener que ir a hacer 178 kilos de envión para ganarle. Y el máximo de envión de Ramiro en competencia era 165. Había hecho una vez entrenando 170. Y bueno, hicimos el primer intento con 161 para, para abrir el torneo y, y fuimos a 178. Al segundo intento ya a 178 para que tenga la posibilidad de última hacerlo 2 veces. Y lo único que hice fue decirle que haga una cargada con 170, pero sin el segundo tiempo, solamente que la cargue. Y bueno, salió a hacer 178 en el segundo tiro y lo hizo. Lo hizo como la sensación que dio de afuera, como que hubiese podido más. Pero bueno, y siempre me acuerdo de eso, de una charla de Konstantin Daró, que bueno, que el envión hay que ir a hacer lo que uno necesita hacer. Y bueno, en ese momento nosotros necesitábamos hacer eso y que era un peso que jamás lo había hecho y que ni siquiera hasta ese momento ni jamás lo había intentado. Pero bueno, el contexto lo llevó como decía también Constantina, a sacar la bestia y poder hacer ese tiro ganador y que por suerte ni siquiera tuvimos que ir a hacer el tercer intento. Bueno, volviendo acá,
En segundo tiempo a menos del 70 son 21 repeticiones, dividido 3 ejercicios, nos da 7 repeticiones. Entonces pongo al 54, al 73, al 53 y al 60 2 más 2, que da 4. Y lo mismo acá, al 53 y al 62 más 2, que da 4 repeticiones. Y de esa manera tengo distribuidas todas las repeticiones. Podría haber otra forma, que yo lo he hecho en su momento, es decir, yo agarraba las repeticiones y multiplicaba por el porcentaje del volumen del día, como dice acá arriba, 22, 28, 32, 18. Entonces, por ejemplo, yo decía, si tenía 10 repeticiones, multiplicaba por 0,22 y ponía acá por 0,28, pero no me convencía porque de esa manera yo tenía que distribuirla del 90 en 4 días. Y yo la del 90 solamente las pongo en los ejercicios clásicos, en otros no. Entonces, a mí de esta manera, en distribuir las repeticiones, empezando por las de mayor zona en el ejercicio de la zona óptima, me parece mucho más sencillo y mucho más práctico. Sí, en la sentadilla, cuando hago la sentadilla, sí lo multiplico por el porcentaje del volumen que le corresponde en el día. Entonces, por ejemplo, tenemos que al 100% y más son 12 repeticiones. Entonces yo hago 12 por 0,22, me da que son 3 repeticiones. Por 0,28 me da 3 y monedita, redondeo en 3. Por 0,32 me da que son 4 y por 0,18 me da que son 2. Tenemos 6 más 6, ahí tengo las 12 distribuidas. Acá sí, en la sentadilla, lo multiplico por el porcentaje de la distribución semanal. Después voy al 90% y más, que son 23, lo mismo, por 0,22 me da que son 5, entonces pongo al 95%, siempre hablando del envión, ¿no? Que son 5, el 28% me da que son 6, le pongo 2 series de 3, hay atletas que pueden hacer una serie de 6, no hay problema. En el caso del viernes, que es el 32% del volumen, me da que son 8 repeticiones, le pongo 2 series de 4. Y el viernes, que son 18, me da que son 4. Ahí tengo las 23. 5 y 6, 11, más 8, 19, más 4, 23 repeticiones. Después tengo 18, que me va a dar lo mismo tanto para la zona del 85 y la del 75, que es el 20% del total de las repeticiones. Por el 22% me da que son 4. El 28% me da que son 5. El 32, que son 6, y el 18, que son 3. Ahí tengo repartido la de la zona del 70 y más y del 80 y más, que son 18 repeticiones. Y la zona del 60 y más, que son 20 repeticiones, por 0,22 me da que son 4, por 0,28 que son 6, por 0,32 que son 6 y por 0,18 que son 4. A veces uno multiplica y le da, no sé, 5,5, 5,6, bueno, redondeamos una para arriba y quedan 6. Más en estas repeticiones que son de calentamiento. Y ahí ya tengo distribuida la central. Les vuelvo a decir, yo por lo menos que la zona del 100% y más tenga por lo menos el 105% del envión. Pero bueno, en el caso va a depender de cada atleta. Y para no ser reiterativo, en el caso por ejemplo, de Ramiro, que es un chico que de lo que menos tiene problema él es de fuerza en las piernas, yo la verdad que en este preparatorio no me pasé del 105%, y no tuvo problema. Y él
en sus comienzos, que hay muchos entrenadores que dicen a veces tener un chico al principio muy fuerte, cuando es principiante, está bueno, pero a veces si el entrenador no sabe manejar esa ansiedad o no es un entrenador muy experimentado, por abusar de esa fuerza, después termina teniendo muchos errores técnicos que después son difíciles de corregir y que después están con muchos dolores de rodillas. Y bueno, Ramiro al principio, cuando todavía hacía mucho menos kilos de lo que hacía ahora, y tenía esta fuerza, abusaban de la sentadilla de él y ha tenido problemas de rodilla, tendinitis, de estar meses parados. En el 2023, que teníamos el Panamericano Sub-17 en Caracas, estuvo prácticamente todo enero y febrero sin poder entrenar con normalidad por una tendinitis en el tendón rotuliano. Y la verdad es que empezó a entrenar de esta manera y manejar la sentadilla en base al envión, por suerte nunca más tuvo dolor de rodilla. Pero bueno, en el caso de cuando entrenaba a mi hija era todo lo contrario, era por el biotipo que ella tenía, el esqueleto que era un esqueleto chico, muy poca fuerza de piernas, y yo en verdad la sentadilla la tenía que trabajar de otra manera y trabajarla con valores de la sentadilla. Y bueno, era también un problema porque le costaba mucho la sentadilla y eso después lo sentía en el envión. Si la cargada no era técnicamente perfecta y no se paraba. Si la barra le caía un poquito, la aplastaba, no se paraba. Pero si la cargada la hacía sin problema y aprovechaba el rebote y se paraba, después el segundo tiempo era una luz. Por eso digo que, no hay que abusar de eso para después no tener dolores de cabeza. Y en este caso, en los ejercicios adicionales, que son, perdón, las otras sentadillas que son 50, eh, yo las dividí en 2 días. Un día puse tijeras por detrás y otro día subidas al banco. Acá tener 4, 8, 12, 16, 20, 24 repeticiones y 24 repeticiones acá, bueno, da un total de 48 repeticiones, eran 50. Podría haber sido sentadillas de arranque, podría haber sido metidas, que son otros tipos de sentadilla, pero bueno, de acuerdo al periodo que estábamos y el preparatorio elegí esos 2 ejercicios, que son ejercicios que es más para el fortalecimiento y para compensar el sobreuso de ciertas zonas, no son ejercicios que van a tener incidencia en la marca. Y después el press, que son 34. Un día puse press de banca, 3 de 5, y otro día press sentado, 3 de 6. Y ahí están distribuidas el total de las repeticiones. Como yo les decía en un principio, después de llevar ya bastante tiempo utilizando este sistema, una vez que uno ya tiene armadas estas tablas, sacando que después utilice otra distribución de las repeticiones, que no está el ejemplo del libro, una vez que uno hace la tabla ya queda armada. Y después lo que, si cambia el sembrado, es distribuir las repeticiones, no es que tiene que hacer de nuevo todo el trabajo de las tablas cada vez que uno se pone a planificar. Y la verdad que a mí en eso me ayudó a acomodarme un montón, a ordenarme y a tener los planes divididos de acuerdo al nivel. Y la verdad que, les vuelvo a decir, en la realidad que yo vivo y que vivo en mi gimnasio, me ayuda a ordenarme un montón y a no desperdiciar los recursos. Y la verdad que se me hace bien pragmático de esta manera. Lo que no quita que le pueda dar un poquito más de porcentaje a una zona, un poquito menos de porcentaje a otra zona, perdón, ejercicio,
y distribuyéndolo así de acuerdo a la zona de intensidad, empezando por la de mayor intensidad a la de menor intensidad, la verdad que me resulta muy cómodo para distribuirlo. Y bueno, a ver. Ujú. Bueno. Pero bueno, como yo ahora les iba a mostrar otro ejemplo, como yo les decía, a ver, lo bueno de esto es tener todas las herramientas posibles. Después uno decide cuál es la que más le sirve usar. Yo las primeras veces que pude salir del país a- con el deporte, que fui, por ejemplo, a Colombia o a Perú y estaba el entrenador Gancho Barusco o Aimer Orozco, y la verdad que uno llegaba a la sala de entrenamiento y era un papel pegado en la pared donde estaban los ejercicios, la semana se ondulaba con el ejercicio y era todo al máximo, y la bajada. Y bueno, estaría buenísimo poder hacer eso, pero bueno, lo hablamos creo que en la primera charla. Primero hay que tener el nivel de atletas para entrenar de esa manera, para entrenar siempre al máximo, por más que si yo hoy hago arranque o envión al máximo, al otro día tengo de parados, pero al máximo igual, y voy ondulando con el ejercicio, con la carga. Pero bueno, llevar ese estilo de entrenamiento es bastante agotador y agobiante a nivel nervioso si no tengo todos los medios de recuperación en todo sentido, y si tampoco después tengo el nivel técnico para entrenar de esa manera. Y bueno, a mí en ese sentido el conocer esto me ordenó, y por lo menos no abuso de abusar de zonas del 90 y más, o no abuso en las repeticiones más pesadas en la sentadilla. Y bueno, a mí la verdad que me da resultado con el nivel de los atletas que yo tengo. Pero bueno, con Ramiro, que está en un nivel un poco más alto, la verdad que también en el caso de él nos da resultado. Ojalá que en algún momento podamos tener un equipo concentrado permanentemente, con todas las condiciones de alimentación, de recuperación, de descanso, de psicología, para que puedan entrenar de otra manera y potenciarlos mucho más. Bueno, acá le quería mostrar, tenemos un ratito más, lo hacemos rápido. Eh, por acá. Ahí Gabriela pone si es el máximo fisiológico, es decir, es el máximo del día, de lo que pueda en ese ejercicio del día. Es decir, no es claro, no es el máximo absoluto. Es decir, yo puedo tener 100 de arranque de máximo en una competencia, y capaz hoy entrenando mi máximo fue 90 o fue 95 o capaz fue 105. Es el máximo del día. Darov, Darov no trabajaba así. Él, por más que estaba dentro de lo que era la metodología búlgara, que si iba bien dejaba que el atleta suba, él decía la carga habla. Si va bien se sube, eh, o se baja, o se deja, o se termina. Pero el entrenamiento que utilizaba Darov estaba más en la época que él estuvo en Argentina y con los chicos que él entrenaba en Argentina, era un entrenamiento más soviético que búlgaro. Pero bueno, él sí, si el ejercicio iba bien
y el atleta se sentía seguro y le pedía más, le dejaba subir, y lo que capaz yo no compartía tanto, pero después lo fui mirando de otra manera, que capaz el gesto no era muy bueno o no era técnicamente fluido, y si el atleta le pedía más, le dejaba que haga una más. Y después a veces yo también entendí que no siempre tiene que, si va a ser un intento nuevo el deportista, la técnica del tiro anterior tiene que ser perfecta, pues si no es como que nunca intentaríamos un peso máximo si no fue exactamente racional la técnica. Pero bueno, fueron cosas que uno con los años la va viendo de otra manera. Bueno, acá voy a corregir esto. Ah, no, acá no puedo. Bueno, es la clase 1, candidato a maestro del deporte. Vuelvo un cachito para atrás. Ah, no, lo tenemos acá igual. El porcentaje varía un poquito: 9, 11, 6, 9, 7, 5, 23 en las sentadillas, se reduce un poquito. En este nivel aparecen los tirones de envión y de arranque y los ejercicios adicionales. Bueno, el promedio de lo que recomienda el autor es de 1650 repeticiones, es decir, al preparatorio, es decir, el atleta subió su calificación, entonces ya tiene mayor volumen de entrenamiento, porque bueno, obviamente que yo para estimular, estimulo a través del volumen, estimulo a través de la intensidad o estimulo a través de ambas. A medida que el atleta va subiendo su calificación, también va subiendo el volumen. Hice esto y después lo traslado acá a la tabla y me da que tengo 330, 248, 197, 115, 82, sentadilla 380 y adicionales 297, lo que da un total de 1650 repeticiones. Este ejemplo está tal cual en el libro de Robert Roman. Es decir, si ustedes después lo agarran el libro y van a las tablas de arranque, a las tablas de cargada de segundo tiempo, puede haber algunas variantes de acuerdo al peso del atleta, si es liviano, si es mediano o si es pesado. Porque bueno, en lo que destaca acá también Robert Rodman, que los atletas pesados, las categorías pesadas, no necesitan hacer tantos intentos arriba del 90, porque la carga absoluta que levantan es mucho mayor, entonces les cuesta más recuperarse. Acá el ejemplo es de atletas de categoría mediana. Bueno, distribuí las repeticiones en cada zona. Es decir, esta tabla es la tabla mensual. Es decir, acá son las 330, las 248, y vuelvo a hacer lo mismo para la tabla de la primera semana. Este ejemplo es del 19%. En este meso, en este micro, perdón, se empieza con la semana de menor carga. Puede ser que el atleta terminó el mesociclo anterior con una semana de mayor carga, entonces arranca esta semana con la de menor carga. Pero bueno, eso también va a variar en cada uno. Vuelvo al ejemplo anterior, hago todos estos valores por 0,19 y me va a dar que son un total de 63 arranques. Esto en cada zona, 47 cargadas, esto en cada zona, 37 segundo tiempo en cada zona, tirón de arranque. Acá en tirón de arranque y tirón de envión, lo mismo que en la sentadilla, está la zona del 100% y más. Sentadillas, que es la misma distribución que la anterior. Tenemos la zona del 100% y más, que también están las tablas de sentadillas en el libro. Pero bueno, les digo los valores, en el periodo competitivo el 100% y más, en sentadilla es el 28% y en el periodo preparatorio es el 23%. En el periodo competitivo en esa zona aumenta un poquito más porque bueno, uno es como que
busca tener más intentos arriba de esta zona porque también sube la intensidad media relativa. Después el 25% va para la zona del 90 y más, 70 y 80 el 20% y la restante va a la zona de menos del 70. Bueno, después hago lo mismo en este diagrama. Voy a salir de esta... Ya. Oh, perdón. Sí. Para bajar un poquito la diapositiva, que se vea. Ya en este sembrado ya aumentan los días de entrenamiento. Ya tenemos 6 sesiones. En este nivel podría llegar a haber una doble sesión. Y a mí este sembrado la verdad que me gusta bastante porque trabajo los días por las zonas. Entonces pongo el lunes la zona 3 y pongo los ejercicios parados, arranque de potencia, carga de potencia, tirón de arranque y sentadilla por detrás. El martes la zona 5, clásico, donde va a estar la zona del 90, sentadilla por delante y tirón de envión. El miércoles pongo la zona 4, que son los de diferentes posiciones, arranque soporte, cargada colgante, jerk, segundo tiempo, ¿no? Por detrás, tirón de arranque. Acá ahí está la sentadilla. Bueno, el jueves la zona 3 de nuevo, ejercicios parados. El viernes la zona 5, clásicos. Y el sábado la zona 4, los ejercicios de diferentes posiciones. Entonces yo en el sembrado semanal pasé 2 veces por cada zona. Y lo muestro rápido para no... Yo tengo que, por ejemplo, vamos a hacer en el arranque, tengo 5 repeticiones al 90 y más. Entonces yo sé que las del 90 van a ir para el arranque clásico. Yo tengo arranque clásico el martes y el viernes. Entonces puse 3 de una el viernes, 2 de una el martes y ahí ya tengo las 5 repeticiones del arranque clásico al 90. Comúnmente yo ya en este tipo de sembrado, comúnmente, capaz, y depende del atleta, acá el martes trabajó al 90 y acá el viernes trabajó al 90 y un poco más, siempre y cuando pueda, ¿no? Después vuelvo a hacer lo mismo, voy a la zona del 80, ya al 80 tengo 10 repeticiones, primero pongo lo mínimo para trepar, entonces pongo una al 80 y una al 85, una al 80 y una al 85 son 4, me quedan 6, entonces voy a la zona 4, que es la de diferentes posiciones, que la tengo el miércoles y el sábado, y ubico las 3 repeticiones. Al 80 una de 3, al 80 una de 3 y ya tengo las 6. Eso no quiere decir que yo capaz un día el arranque de potencia no vaya bien y trepe hasta el 80, 85. Pero bueno, yo cuando la siembro de acuerdo a la zona y bueno, y va a depender, porque bueno, un candidato a maestro del deporte, hay un mes de mayor volumen que hace 2000 repeticiones. Bueno, ahí voy a tener más y capaz en un periodo competitivo eh, el arranque de potencia lo llevo hasta el 80, 85 si es que va bien. Bueno, después voy a la zona del 70, que ahí ya tengo 20 repeticiones, vuelvo a hacer lo mismo, pongo lo mínimo para trepar, pongo 2 en los arranques clásicos, ya tengo 4, 2 y 2 los días de diferentes posiciones, ya son 8, eran 20, me quedan 12, tengo arranque parado los lunes y los jueves,
que es la zona óptima del 70. Entonces pongo esas 12, pongo 6 el lunes, 6 el jueves, que puede ser entre el 72, 75 2 de 2 también. Y ahí ya tengo distribuida la zona del 70. Y después lo mismo con la zona del menos del 70, son 28. 28 lo divido por 1, 2, 3, 4, 5, 6 y las reparto. Me da que son 5, 4 más o menos. Y ahí las distribuyo. Total son de calentamiento. Cada una de más, una de menos, no va a pasar nada. Así que bueno, de esta manera hago lo mismo tanto para la cargada, para el segundo tiempo, el envión. Los tirones los distribuyo de la siguiente manera. Yo tengo, por ejemplo, en arranque, tengo 6 al 100% y más. Como tengo 2 días de tirones de arranque, a ver, vamos a fijarnos. Tengo tirón de arranque el lunes y el miércoles. Entonces pongo 3 el lunes, 3 el miércoles y ahí ya tengo las 6 repeticiones. Eh, Después tengo 10 al 90%. No, no. Qué boludo. 10 al 90% pongo 5 y 5. Tirón de arranque al 90, una de 3, una de 2. Al 90, una de 3 y una de 2. Ahí tengo las 10. Y al 80 y más, que son 6, 3 y 3. Lo divido por la cantidad de días que tenga los tirones. Y la sentadilla, vuelvo a hacer lo mismo que antes. En este caso, el volumen semanal, el volumen diario es 22-11, 23-11, 22-11. Entonces multiplico, si yo tengo 3 sentadillas al 100% y más, el lunes hago 13 por 22% me da 3, el miércoles me da 3, es 23 pero no varía mucho, y el viernes me da 3. Y después multiplico por 11 para martes, jueves y sábados y completo la cantidad de repeticiones, las 13 repeticiones. 2, 1 y 1. Y ahí tengo las 13 repeticiones. La sentadilla, exactamente lo mismo. Las multiplico por el porcentaje de repeticiones de acuerdo al volumen del porcentaje del día. Comanche. Claro, bueno, acá lo que dice el compañero que entrenó con Panchev, tuve la suerte de conocerlo, la verdad que siempre él muy amable con nosotros y creo que lo conté la otra vez y conté la anécdota. Estábamos con Román Gorosito en Colombia y Román le dice, ¿cómo hacemos para ganarle? Él todavía recién se iba a Chile. Le dice, ¿cómo hacemos nosotros, los argentinos, para ganar la Colombia? Y le dice, es sencillo. Dice, primero tenés que entrenar igual o más que Colombia. Pero para entrenar igual o más que Colombia,
tenés que tener buena técnica porque tenés que tener buena técnica para levantar kilos y para no lesionarte. Eso fundamental. Y después lo que decís vos es una gran verdad, porque sí, uno cuando intensifica, eh, empezás a tener resultados. El tema es después cómo haces para sostenerlo. Primero, si no levantás bien y te terminás lesionando, y después para recuperarte. Es muy difícil si no tenés todos esos medios. Es verdad, y muchos no lo pueden aguantar. Yo, este sábado que pasó, hubo torneo en Munro, un torneo regional, que era el último torneo previo al nacional. Yo fui por el tema de Buenos Aires, de provincia, y hay muchos chicos que son muy fuertes, la verdad, ¿eh? Que, chicos que son cadetes, juveniles, que ya levantan unos lindos kilos, y levantan buenos, a ver, levantan kilos a comparación de otros, y levantando técnicamente no muy bien, capaz en el segundo tirón, boleando mucho la barra. Así también hay muchos fallos y muchos blanqueos, ¿eh? Y uno dice, hasta o sacando la barra toda por delante, no retrasar las rodillas y que la barra persiga las tibias, la barra sale toda por delante y después saltan o le pegan a la barra. Y digo, ¿cuánto más levantarían si levantarían bien? Y hasta cuándo van a poder sostener ese progreso levantando de esa manera? Porque ya levantan, empezó a decir, chicos de 16, 17 años, algunos 130 de envión, siendo cadetes. Pero bueno, yo creo que lo importante, siempre digo, está bueno conocer un montón de cosas de planificación, todo lo que uno más pueda saber, saberlo, pero bueno, lo importante de enseñar la técnica racional de entrada. A mí hay algo que me quedó mucho hablando con Orozco, que él dice, la técnica se aprende una sola vez y se perfecciona toda la vida. Eh, y no por llevarse, por querer ganar un campeonato nacional juvenil o cadete o un juevita, acelerar procesos y después llega un momento que esos errores son determinantes. Yo creo que la técnica es determinante para altos logros. Después sí, podemos discutir que hay casos especiales de deportistas que no tienen una técnica racional y después son grandes campeones, pero creo que en la gran mayoría no pasa eso. Los buenos levantan bien. Ah, bueno, acá estoy leyendo que se está cortando. Bueno, con esto estaríamos. Yo lo que le querías mostrar hoy que no es algo tan complicado de sembrar de esta manera, que es un sistema que funciona, que es un sistema que una vez que le agarran la dinámica les puede dar muchos resultados, pero bueno, después cada uno va a usar el que más le sirva y que más adapte a su contexto. Eh, y hoy como Román, que es un gran entrenador, un gran amigo y un gran profesor, él con sus años, con sus diferentes atletas, eh, con errores, aciertos, con torneos ganados, a veces torneos perdidos, él pudo lograr crear un sistema y que a él le da muy buen resultado. Eh, en el caso mío, cuando yo lo intenté hacer, me dio resultado, pero el contexto que yo tenía no era tan bueno como para poder potenciarlo más. Y después que yo personalmente eh, me siento más cómodo hoy con este sistema.
Pero bueno, a mí me hubiese gustado cuando yo me inicié poder contar con todas estas herramientas y poder decir, bueno, pruebo esto, pruebo lo otro y después ir decidiendo. En su momento, cuando yo me inicié, eh, hacía lo que capaz yo hacía entrenando o el poco material que tenía en ese momento. En ese momento se entrenaba de una manera diferente y que ahora no se puede entrenar de esa manera. Y bueno, yo en mi experiencia con atletas de nivel principiante, de nivel bajo y otros atletas como en el caso de Ramiro o como tuve mi hija de maestro del deporte y que competían a nivel internacional, a mí el sistema me dio resultado y lo que más importante era para mí que no se me lesionaban. Eh, eh, que tiene que ver también que el atleta levante bien, pero también no se sentían que los estaba matando, como decía el compañero, que no se podían recuperar porque era todos los días al máximo. De esta manera, eh, yo sé que si hoy hizo arranque y envión y estuvo en la zona del 90 y mañana tiene diferentes posiciones, va a trabajar al 80% y es una forma de recuperarlo y que esté entero para después al otro día si le toca el 90 de nuevo. Eh, y bueno, capaz dentro de un tiempo acá cambia todo y podemos tener un equipo concentrado y volvemos a tener una charla. Y digo, la verdad, chicos, con este nivel de atletas que hay hoy acá concentrado, entrenamos muy vulgarizado y al máximo en cada ejercicio. No hace mucho yo estaba con un compañero y tenía el plan que lo habían pasado no me acuerdo si era Uzbekistán o Kazajistán, que tenía como triple turno y por turno entrenaba un ejercicio de arranque, después, bueno, y la explicación del plan era que tenía que tener el chico 6 años de entrenamiento para poder hacer eso. Sí, pero yo puedo tener un atleta que tiene 6 años de entrenamiento, pero no le podría dar eso porque no. Después se va a la casa y come lo que puede, y al masajista va una vez cada muerte de obispo, y si yo lo entreno de esa manera, lo destruyo. En 2 meses no tengo más atleta. A fin de año me deja el deporte porque le va a doler la vida. Y a mí, de esta forma, cuido los recursos y gracias a Dios me da resultados. Pero bueno, uno no tiene que estar cerrado a otras cosas, pero bueno, teniendo más herramientas es más fácil resolver las cosas. Así que bueno, eh, si tienen el libro de Robert Roman o no lo tienen y lo quieren tener, se lo puedo pasar a Adriana, se los recomiendo que lo lean. Para mí es un libro que lo tengo siempre ahí en la mesita de luz. Y bueno, cualquier duda que tengan, eh, estoy a disposición. Muchas Así que bueno, gracias, Ariel. Espectacular. El libro te agradecería, sí, si me lo pasas, porque a sí, los sí. chicos les gusta mucho la bibliografía. Primero voy a pausar la grabación.